スバル。つまりこれはひょっとして異世界召喚ってやつHey, ¿qué tal mis queridos amigos, amantes del anime y de las novelas ligeras? Seguimos. Recuerden que estos videos voy a subir a continuación siempre y cuando tenga como mínimo 1000 suscriptores, así que compartan, denle like, comenten, que eso me va a apoyar y motivar a seguir haciendo estos videos. Bueno, siguiendo la continuación. En ese momento Subaru estaba analizando la situación mientras miraba a una hermosa mujer de pelo plateado, ojos amatistas, y mientras miraba a una niña atractiva también con pelo rubio. Entonces Subaru analizaba la situación y se preguntaba cómo es que había llegado ahí. Entonces Subaru pensaba que el olor era súper agradable y las chicas le preguntaban Subaru, y Subaru, como siempre, su personaje en voz alta dice: yo soy Natsuki Subaru. Entonces le dicen: Subaru, lo siento, pero estás actuando un poco extraño. Subaru responde: ¿extraño? ¿Qué? ¿Como mis ojos o algo así? Las chicas dicen: no, tus ojos todavía tienen un aspecto aterrador como siempre. Supongo que no es nada. Subaru responde: mis ojos generalmente tienen un aspecto realmente aterrador. Y Subaru, tratando de bromear para calmar la situación, entonces las chicas mencionan entonces las chicas entre ellas hablan que también estaban muy confundidas, ya que no entendían por qué Subaru actuaba de esa forma, y mencionan entre ellas, se escucha que dicen: Emilia, es posible que hayas llegado a esa conclusión demasiado precipitadamente. De hecho, algo parece estar mal, supongo. Pero los ojos de Subaru siempre se ven así, creo. No estoy hablando de los ojos de miedo de Subaru en este momento. Realmente no me importa si sus ojos se ven atemorizantes, supongo. Y Subaru responde: ¿qué pasa con mis ojos que tengan un aspecto aterrador? ¿Es un mal pasatiempo molestar a los puntos débiles de otras personas? Ya sabes. ¿Qué pasa con ustedes? No, quiero decir, ustedes dos son un poco lindas y todo. Y Subaru se levantó de un salto con gran fuerza y comenzó a explotar frente a la hermosa niña y con la que estaba hablando. Una niña pequeña con un vestido extravagante, linda y como un hada. Y entre toda la situación seguían hablando y las chicas estaban cada vez más confundidas, pero hablando entre ellas también. Entonces Subaru dice, tosiendo, con la intención de comenzar de nuevo. Subaru se giró para mirar hacia las dos al frente y luego dice: déjame presentarme nuevamente, mi nombre es Natsuki Subaru. Y pasando un dedo hacia el techo, sostuvo su cintura con la otra mano y lanzó una pose. La pose que nosotros ya conocemos, ¿no? Ahí voy a poner la imagen, la pose de Subaru triunfante, donde el dedo lo señala para arriba y con una mano en la cintura. Subaru rechinó los dientes al decir esto y trató de aprovecharlo al máximo. Subaru dice: vergonzosamente ignorante, arrastrado aquí por los vientos inmortales de dioses y demonios. Un vago grosero, pero no obstante encantado de conocerte. Las chicas estaban confundidas. Al escucharlo cada vez no entendían. Y así, después de que pasaron unos 10 segundos en silencio, las dos chicas se miraron y dijeron: bueno, pero ya lo sabemos, ¿tú? Esto es demasiado tarde para las presentaciones personales, ¿no crees? Subaru no entendía. ¿What? Dijo. Entonces las chicas tampoco entendían muy bien, estaban muy confundidas. Y entre ellas dijeron: en otras palabras, Subaru, ¿no recuerdas nada sobre esta torre, sobre lo que sucedió en Presteira, e incluso sobre Ran y Beatriz, y sobre mí también? Subaru responde: sí, eso parece ser, sí. Las chicas se quedan perplejas. Al ver estos Subarus con las rodillas dobladas y tartamudeando su respuesta, la hermosa niña abrió mucho los ojos. La visión de sus pupilas temblando violentamente envió una sensación intensa de culpa en el corazón Subaru. Pero ella no fue la única sorprendida por la respuesta de Subaru. Dijeron: ¿tus recuerdos se han ido? De ninguna manera, no hay forma de que esto pueda suceder. Murmurando esto en un susurro estaba la niña con cara pálida, aún más confundido que la niña bonita. La niña más joven no se libró del shock.
Subaru en silencio no podía entender. Sin embargo, al ver las expresiones de estas dos mujeres, de la niña y de esta mujer joven, sintió un dolor en su corazón. Frente a las dos chicas sorprendidas y perdidas frente a él, Subaru trató de pensar en algo que decir, pero desafortunadamente no se le ocurrió nada. Inicialmente lo que Subaru pensó que había sucedido fue que él acababa de ser convocado a un mundo paralelo. Si bien ser convocado a un mundo paralelo, incluso con el justo adjunto, ya estaba mucho más allá de lo que se consideraba sentido común, resultó estar aún más lejos de lo que había imaginado. Y entre tantos pensamientos de todos, Subaru dijo: entonces, ya las conocí, pero me olvidé de eso es. Intentando procesar la nueva información de su último intercambio, Subaru hizo una cara difícil. Como mínimo, la capacidad de Subaru ya estaba bastante sobrecargada cuando se dio cuenta de que había sido convocado a un mundo paralelo. Francamente, Subaru había estado más inclinado a decir algo como ¿es eso posible? Y reírse del asunto. Pero la niña y la Loli parecían muy serias, y tampoco parecía mentir. Por supuesto, Subaru, todo esto que estoy diciendo es la mente de Subaru desde su perspectiva, en cómo está viendo las cosas y está analizando después de escuchar las palabras de las chicas y sus caras que están todas serias y pálidas, ¿no? Y sorprendidas. Entonces Subaru se pone a analizar. Subaru no tenía recuerdos de las cosas de las que hablaban estas chicas, y las habría negado teóricamente si no se sintiera tan culpable por la expresión de las caras de estas chicas. Subaru responde: sí, este no parece ser el mismo cuerpo con el que salí de la tienda de convivencia. Murmurando esto, Subaru levantó su brazo derecho y abrió y cerró el puño. Pudo haber sido psicológico, pero su brazo se sintió un poco más fuerte que antes, y en su palma parecía haber algunos callos más, que no se dio cuenta que estaban allí. Subaru dice: ¿grotesque? Dando la vuelta al brazo, Subaru frunció el ceño, cuando vio a su revés. Su brazo no solo se sentía un poco más fuerte, sino que su apariencia también se había vuelto grotesca, desde su codo derecho hasta su muñeca. Después de todo esto, las chicas no sabían qué decir. Así que Subaru se miró el cuerpo entre toda su mano y todo, y se dio cuenta que su cuerpo y su físico era un poco grotesco, ¿no? Y también se dio cuenta que tenía como un tatuaje, pero que no lo era, sino que era una parte de su brazo. Recordemos los acontecimientos de toda la historia, ¿no? Todas las heridas y la marca que le queda a Subaru, ¿no? Entonces, después de esta situación, las chicas dijeron: ¿Subaru? Subaru dijo: no, nada, simplemente pensé que mi brazo se había quemado por el sol habían hecho y me molestó un poco, eso es todo. Subaru en su mente se da cuenta que incluso tenía sangre en su ropa. Aunque estaba un poco sorprendido Subaru por el cambio, cuando escuchó la llamada preocupada de la niña bonita, inmediatamente trató de pasarlo por alto como una broma. Y entre tantos pensamientos, muchachos, que van a encontrar en la web novel, la novela ligera, les voy a resumir un poco más para que no se haga tan largo los pensamientos. Solamente les voy a decir los pensamientos de Subaru y de los personajes, lo más importante, lo que más resalta, porque en realidad son bastantes detalles. Y si no, el video se hace largo, a no ser que te guste largo, pues no. Subaru dice: normalmente uso mangas largas de todos modos, y no es ilegal equipar algunos guantes sin dedos también. Si alguna vez me encuentro en una situación peligrosa, puedo arrancarme el guante y mostrarles el brazo negro. Y serán como: de ninguna manera, ese tipo tiene brazo negro. ¿No es emocionante pensar eso? Las chicas estaban confundidas. Subaru se lamió los labios y agitó el brazo como loco, teniendo en cuenta los cambios en su brazo, así como la extraña situación. El primer recuerdo de Subaru más reciente fue que después de comprar en la tienda de convivencia, que nosotros ya conocemos al momento de lo que pasó al momento de ser convocado Subaru, ¿no? En el anime y en la historia, ya sabemos qué es lo que pasó, toda la historia, así que esto lo voy a pasar de largo. Subaru está pensando, analizando sobre la convocación a un nuevo mundo paralelo, toda la situación que pasa, que las chicas le hablan como si él hubiera perdido la memoria y bla bla bla. Entonces Subaru dice: eso es correcto.
Puedo entender por qué te sientes deprimido, pero solo diré una cosa. Vamos a unirnos y levantamos nuestros espíritus. Después de pensarlo detenidamente, Subaru de repente se hinchó de espíritu y gritó eso de la nada. A su lado, frente a él, las expresiones abatidas en las dos chicas hicieron que su corazón hirviera apasionadamente. Entonces, después de esta frase de que dijo Subaru, las dos chicas como que se emocionaron un poco, ¿no? Como una luz de esperanza en ellas. Así que es bastante complejo que les narre esto porque, o sea, en la web novel que estoy leyendo, porque es donde tengo acceso, hay mucha información detallada de los personajes, lo que piensa, pero se entiende el contexto, donde las chicas están confundidas y Subaru está pensativo, analizando todo, y las chicas están tristes también. Entonces Subaru dice estas palabras para animarlos un poco. Y continuando con la historia, Subaru responde: hasta donde yo sé, estos casos de amnesia de inicio agudo generalmente mejoran debido a un desarrollo repentino de la trama, por lo que no hay necesidad de preocuparse demasiado. Si se parece a las películas, generalmente se resuelve en 1 o 2 horas y luego todo vuelve a la normalidad para un final feliz cliché. La tragedia es la mejor especie para conducir a grandes finales felices, después de todo. Y entre la chica dice: lo siento, no tengo idea de qué estás hablando. Subaru dice: oh, ok. Y la chica menciona: pero inmediatamente después de que Subaru dejó sus frases de fuego apasionado y de bravuconería, la hermosa niña le informó que no entendía nada de eso. Obviamente Subaru, como sabemos, él se expresa basándose en la cultura del mundo que conocemos, ¿no? Y la chica no entiende nada. Entonces la chica menciona: Subaru sigue siendo Subaru después de todo. Estoy aliviada. Subaru responde: ¿es eso cierto? Si dices eso, entonces supongo que también me siento un poco aliviado. Una de las chicas dice: hey. Y Subaru se asusta y menciona: ¿por qué hiciste eso de repente? Con un grito enérgico, la linda chica golpeó sus palmas sobre sus mejillas con una fuerza que no puede pasarse por alto. Aplaudiendo con ambas manos a la vez con un sonido crujiente, las mejillas de la niña se pusieron de color rojo brillante. Ahí, recuperé mi espíritu. Ser así no es bueno, ¿verdad? ¿Cómo podríamos seguir haciendo esa cara de problemas cuando Subaru debe sentirse aún más preocupado que nosotros? Subaru responde: puede que no lo parezca, pero esta chica es locamente feroz. Tras la chica responde: rápido, Beatriz también. Con sus mejillas son de color rojo brillante, la declaración de la chica guapa sorprendió a Subaru en un estado de shock. Y luego con el mismo fervor llamó a la niña ahora petrificada sentada junto a Subaru. También estoy sorprendida, dijeron entre una de las chicas. Y también entiendo la tristeza. ¿Por qué les menciono así una de las chicas? Porque si bien están hablando los tres personajes desde la perspectiva de Subaru, que yo lo estoy narrando, Subaru no conoce los nombres ni de Emilia ni de Beatriz. Es por eso que les digo, dijeron las chicas o una de las chicas, porque Subaru no sabe el nombre, ya para aclarar. Y también estoy sorprendida, dijeron. Y también entiendo la tristeza, pero en este momento tenemos que pensar que él está tomando esto con más fuerza. Tenemos que hacer algo por él, ¿no? Betty es... La niña cerró la boca como si buscara qué decir. Incapaz de recordarlo, Subaru no podía entender la confianza que existía entre estos dos. Entonces una de las chicas dijo: Subaru, debe estar muy angustiado en este momento, supongo. Subaru dice: bueno, yo realmente no dije eso. Subaru menciona: sinceramente sí, quiero que me ayudes. Y una de las chicas dijo: simplemente, de verdad, Subaru es el contratista más desesperado del mundo. Obviamente nosotros sabemos que esas palabras son de Beatriz. Una de las chicas dice: todo el tiempo solo estás vomitando todo tipo de problemas para molestar a Betty, supongo. Si no lo detienes con estas travesuras descuidadas y irresponsables, incluso Betty ya no te amará. Subaru responde: entonces eso significa... Pero dado, dijeron, y una de las chicas dice: pero dado que sinceramente estás rogando por la ayuda de Betty, supongo que dejaré esto. En cualquier caso, sin Betty, Subaru será un cobarde solitario, desesperado que no puede seguir viviendo. Subaru responde: tuviste que decirlo así. Una de las chicas dice: incluso si me dices que has olvidado, te haré recordar, supongo. El contratista de Betty es solo un tipo deprimente y quisquilloso que, pase lo que pase, nunca tomará ningún tipo de color sepia en mis reminiscencias ni nada de eso.
Se colgó la computadora. Subaru responde: había muchas cosas que allí no entendía, pero se suponía que todo eso estaban hablando de mí. La palabra contratista confundió un poco a Subaru, ya que sentía que era algo importante por la expresión de la niña. La expresión abatida de la niña parecía haberse Subaru sorprendido un poco. Entonces Subaru responde: mi nombre es Natsuki Subaru, acabo de llegar y aún no conozco la izquierda de la derecha, pero supongo que probablemente somos amigos. Me doy cuenta que esto es un poco descarado, pero me gustaría pedirles un favor a los dos. Saltando una vez más, Subaru apuntó con el dedo hacia el techo y anunció su nombre, y luego, disparando sus brazos hacia las dos chicas frente a él, inclinó la cabeza. Subaru dice: ¿les importaría decirme sus nombres, por favor? Las chicas, al escuchar estas palabras, por alguna razón, la garganta de la niña bonita se congeló y la niña parpadeó. Pero esto solo duró un momento. Emilia dice: mi nombre es Emilia, solo Emilia, encantado de conocerte, Subaru. Beatriz dice: Betty es la gran espíritu Beatriz, y Subaru es el contratista de Betty, ya sabes. Y así las dos chicas le dijeron sus nombres. Entonces, después de todo esto, Subaru logró completar su autopresentación a Emilia y Beatriz por segunda vez, pero sobre la mesa del desayuno, después de explicar por qué todos tuvieron que volver a presentarse. Esto ya pasa después, ¿no? Donde están todos reunidos. Naturalmente, Emilia y Beatriz estuvieron presentes, y aparte de esos dos y él mismo asistieron otras 5 damas y caballeros. Si tuviéramos que describir a cada uno de estos fabulosos miembros a su vez, sería una jovencita tetona y glamurosa con un atuendo sexy, una niña bonita con un aura fascinante que no corresponde a su edad, una niña de cara linda con color melocotón cabello y una mirada encantadora, una chica elegante con rasgos juveniles y un aire apacible sobre ella, y por último un joven apuesto con rasgos rectos, rodeado de un aire de nobleza. Todo el mundo es físicamente atractivo. Fue la realización miserable de Subaru sobre este mundo paralelo en este momento. Esos son los pensamientos de Subaru. Entonces Subaru dice: bueno, solo por preferencia personal, sigo pensando que la bella Emilia Chan de cabello plateado toma el primer lugar. Todo el mundo queda en silencio. Susurró en voz alta este pensamiento poco nutritivo al azar y recibió una recepción extremadamente fría a cambio. Emilia dice: entonces supongo que todos están bastante sorprendidos. Subaru está en una situación bastante difícil en este momento, pero incluso en una situación como esta, no. Precisamente porque la situación es así, deberíamos darle nuestro apoyo. Al decir esto, Emilia ayudó a Subaru a resumir su situación. Subaru ve que la chica de color melocotón dice: Emilia-sama, ¿puedo? Levantando la mano, la chica con el pelo de color melocotón le pidió permiso a Emilia para hablar. Emilia, quien se dirigió con el respetuoso sama, asintió como algo natural. Emilia dice: esa chica es Ran, ella es una sirvienta en la mansión. Sirvienta, ¿sabes qué es eso? Subaru responde: sin problemas, pero ¿una mansión Mai? Dices: creo que lo tengo. La linda chica de cabello color melocotón llamada Ran aparentemente era una criada. Y aquí comienzan otra vez los pensamientos de Subaru. Entonces Ran dice: Valse, ¿esto es algún tipo de broma? Subaru dice: sé que no puedo evitar parecer sospechoso aquí, pero esa es la verdad. Además, ¿qué pasa de convertir mi nombre en una maldición cegadora? Oye, ¿y la niña durmiendo allí es su hermana mayor? Ran queda en silencio. Al ser llamado por ese nombre tonto, Subaru frunció el ceño y se opuso. Al escuchar esto, Ran entrecerró los ojos. Y otra vez siguen pensamientos entre varios personajes. Subaru responde: lo siento, causé todos esos problemas cuando intentas despertar a tu hermana, pero honestamente no tengo idea de lo que está pasando con muchas cosas en este momento, así que insúltenme todo lo que quieran una vez que recuperen mis recuerdos. Ram dice: ¿la forma en que dijiste eso? ¿Realmente no lo recuerdas? Esa actitud y tono frívolos no parece diferente del Basuru normal. Subaru responde: cuando lo pones así, casi pareciera que todavía tengo todas mis buenas cualidades de antes. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Bueno, como dicen, la naturaleza de un hombre no cambia tan fácilmente. Así que por favor, trátenme al nuevo yo de la misma manera que me trataron antes. Subaru se hinchó de espíritu y Ran solo miró su actitud irresponsable con incredulidad. Subaru dice: entonces eso es vacío.
Y la chica detona. Dice, maestro, justo cuando estaba a punto de respirar después del interrogatorio de Ren, Subaru casi se volcó cuando sintió un dulce aliento en su oído, completamente su trayectoria lateral. Subaru, y Chaula dice, es Chaula, el discípulo favorito del maestro y el guardián de las estrellas de esta atalaya de Pléyades. Subaru dice, ¿guardián de las estrellas? Además, por maestro, ¿te refieres a mí? Chaula dice, Yesu. Con una risa radiante que podría eclipsar el sol a Subaru, que se señalaba a sí mismo, la hermosa niña Chaula sintió. Y otra vez vino en pensamientos los personajes. Chaula dice, di, maestro, ¿todavía no estás cansado de jugar así? ¿Cuántas veces tienes que olvidarme antes de cortar ese atuendo? Subaru responde, no es que sea cuestión de haber tenido suficiente, no. En realidad, ¿me estás diciendo que mis recuerdos se llevan muy a menudo? ¿Cruzar dimensiones hizo que mis recuerdos fueran fáciles de eliminar o algo así? Al escuchar el comentario de Chaula, Subaru miró a los demás para asegurarse. Subaru responde, ¿qué es? ¿Realmente pierdo mis recuerdos con tanta frecuencia? Beatriz responde, no, por supuesto que no. Cálmate, supongo. Chaula, no hagas que Subaru esté más confundido de lo que ya está. Él finalmente se estableció también. Chaula responde, no estaba tratando de molestar al maestro, ¿sabes? Pero entonces si eso se llena la cabeza del maestro con Chaula, entonces eso también estará bien, ¿no? O soy una chica muy diabólica. Maestro, ¿te gustan las chicas diabólicas? Subaru responde, en este momento diabólico solo significa confuso. Así que no, gracias. En este momento solo quiero la ayuda de los ángeles, de los dioses y seres mágicos. Así que dejaré a las hermanas mayores semidesnudas para otro momento. Chaula responde, che, eso es muy malo. A pesar de que mis pechos son tan grandes, el maestro es tan malo. La niña con cabello azul indígena dice... Ay, se movió la computadora. Niña con cabello azul índigo dice, realmente Onisan es un dolor de cabeza. Subaru responde, me gustaría hablar con tus padres, ¿eh? Subaru responde, incluso si dices eso, no hay forma de recuperarlos de inmediato. Por ahora comencemos con tu nombre, dime eso y habremos dado el primer paso en nuestra amistad. Ya sabes. Niña de cabello azul dice, puf, amistad. Meili responde, soy Meili, Onisan. Si no has olvidado tus habilidades de costura junto con tu recuerdo, todavía espero que puedas volverme a hacer animales de peluche. Subaru responde, oh, ¿mi poder oculto ya ha sido revelado? Parece que me gusta mucho Meili, ¿eh? ¿Eres también mi hermanita protegida como Beatriz? Beatriz responde, supongo que esa chica era una asesina enviada para asesinar a Subaru y Betty en nuestra casa. Subaru dice, ¿qué tipo de broma es esa? Beatriz le lanzó una broma bastante pesada, pero por alguna razón nadie más lo estaba negando. Subaru quedó confundido, pensando que era una broma en su mente. Subaru responde, entonces Ran, Chaula y Meili se presentaron, entonces el siguiente sería... Y el joven guapo queda pensativo. La chica de pelo morado claro dice solo y el joven guapo... Subaru, sí, por supuesto, es mi error haber sorprendido de repente a todos con esto. Y la chica de pelo morado claro dice, la forma en que lo veo no es solo eso. Subaru dice, oh, ¿es un Bokuko? Subaru, una impactante revelación. Ran dice, en cualquier caso parece que el caballero Julius necesita algo de tiempo para calmarse, así que preparemos el desayuno. Mientras tanto, Emilia-sama, ¿me prestas a Barusu para traerme agua? Subaru dice, Emilia dice, los recuerdos de Subaru están confusos, tal vez sea mejor dejarlos descansar. Ran dice, incluso si lo dejamos descansar, no hay forma de que recupere sus recuerdos de inmediato. Barusu lo dijo él mismo. Además, tengo no sus recuerdos, Barusu sigue siendo un sirviente bajo el empleo de Roswell-sama. Es un poco más olvidadizo de lo habitual. Usar eso como una excusa para aflojar es imperdonable. Subaru dice, eso es bastante duro, Ran-chan. ¿Ran-san? Ran queda en silencio. Ran le da una mirada de cólera a Subaru. Entonces Subaru se queda como un poco asustado. Entonces Subaru responde, si ese es el caso, no debería subestimarte, Ran. Ran dice, de todos modos, vámonos, Barusu. No espero otras capacidades de ti.
pero al menos no debería tener problemas para extraer agua. Emilia menciona, entonces podríamos... Ran dice, no debes malcriar a Varus, si quieres lo mejor para él. Justo cuando Emilia estaba a punto de discutir, Subaru interrumpió con, está bien. Subaru decía, Ran tiene un punto, aparte de lo que hay en mi cerebro, mi cuerpo está bien. Escuché que se supone que soy un sirviente, como un chico de la cocina. Me parece que así en este caso debería sacar el agua y reanudar mis tareas. Emilia dice, Subaru, no eres un sirviente, eres mi... Subaru, ¿soy tú? ¿Tú qué? A menos que yo soy tu amante o... Emilia dice, no es eso. Absolutamente no es eso. Subaru dice, ¿no es absolutamente eso? Bueno, sí, supongo. Subaru dice, de todos modos, no te preocupes por mí. Ve a cuidar tu final. Espero que cuando regreses se sienta un poco mejor. Emilia dice, tienes razón, entiendo. Voy a tratar de hablar con él de alguna manera. Subaru, por supuesto, la más confiable aquí es Betty. Te lo dejo a ti. Beatriz dice, preferiría que no me llames así. Subaru, ¿de verdad? Entonces solo Beatriz. Beatriz dice, eso es, lo suficiente bueno por ahora. Subaru puede dejarlo a Betty. Beatriz dice, hermana gemela mayor, supongo que te confiaré a Subaru. Ran dice, entendido, pero no vamos muy lejos, dudo que sea peligroso. Beatriz, fue precisamente por ese tipo de lugar no peligroso donde Subaru dejó caer todos sus recuerdos, ya sabes. Ran dice, buen punto. Subaru dice, no hay contraargumento en absoluto. Subaru estaba atrapado en este desagradable consenso, ¿no?, de las conversaciones. Entonces Emilia trajo un balde y se lo da a Subaru. Emilia dice, solo ve despacio con Ran, tómate tu tiempo, haré todo lo posible para calmarlo antes de que vuelva. Subaru, está bien, haz tu mejor esfuerzo, te lo dejo a ti, Emilia-chan. Emilia, Ran dice, Barusu, pidiéndole que se apurara. Subaru dice, entonces, ¿estaría bien si pregunto cuál es el problema? Ran responde, ¿te refieres al caballero Julius? Eso es bastante cruel de tu parte, Barusu. Subaru dice, ¿es cruel? Bueno, como sabemos en la historia ya se había habido un acercamiento, ¿no?, y de confianza y de secretos y todo eso entre Subaru y Julius. Por lo tanto, esta situación que pasó, que Subaru haya perdido los recuerdos y todos, a Julius le afectó y quedó impactado, ¿no? Por eso es que ni siquiera se presentó y como que salió de la mesa. Subaru menciona, creo que podemos dejarlo a Emilia y a Beatriz, por eso me trajiste aquí, ¿no? No fue solo para buscar agua, ¿verdad? Ran en silencio. Subaru dice, no hablas, quiero decir, no estoy diciendo eso con seguridad. Podría estar equivocado y podría ser realmente muy embarazoso para mí, tal vez. Ran está en silencio. Subaru dice, a menos que realmente fuera solo para obtener agua. Si ese es el caso, por favor olvida todo lo que dije. Ahora que lo pienso, todo este presumido, algo debe estar pasando. Era totalmente raro ahora. Y Ran sigue en silencio. Subaru dice, Ran dice, suficiente, idiota. Puedes abandonar el acto ahora, Barusu. Luego, con un ligero tinte de ira en sus pupilas de color rojo claro, habló. Subaru, ¿el acto? Y Ran dice, ese es el punto de cambiar de ubicación, ¿entiendes que no? No tenías que hacer que una chica se avergonzara tanto, asqueroso. Subaru dice, ¿asqueroso? Sin entender lo que Ran estaba tratando de decir. Prácticamente Ran como estaba reprochándole que ya dejara de su acto, ¿no? Que dijera de fingir, entendiendo que era algún plan de Subaru o que estaban fingiendo por alguna razón, pero no era así. Subaru había perdido todos sus recuerdos. Ran dice, de todos modos Barusu debe haber tenido algún tipo de plan a medias otra vez, ¿no? No importa la indiscreta Emilia Sama, la facción enemiga de Anastasia Sama y la poco confiable Chaula. Al menos dile a Ran lo que estás pensando. De esta forma pueden coordinarse mejor en caso de que algo salga mal. Subaru dice sobre eso, Ran, lo que acabas de decir no es que no entiendo. Ran dice, pero... Lo siento, le dice Subaru, pero esto realmente no es un acto o una broma ni nada. Realmente no lo recuerdo. Lo siento, no puedo cumplir con tus expectativas. Ran dice, terco. Sé que a Barusu siempre le gusta hacerlo solo, pero esta vez también me preocupa. Ran tiene interés en lo que le sucede a Ren, así que me temo que tienes que dejarme entrar en esto. Subaru dice, no, pero lo que trato de decir es... Subaru se sintió perdido con Ran insistiendo así. Ran
le reprochaba a Subaru que dejara de actuar y que le contara la verdad y que la metiera en sus planes, pero no era ese el caso. Y Ran dice, a pesar de que Ran no entiende, si es Varus siempre tiene un plan, entonces ven limpio conmigo, lo mantendré en secreto. Ran quería que le contara el secreto, supuestamente que pensaba que era un plan de Subaru, pero no era así. Subaru responde, aunque compartir... Carajo, se fue con la máquina. Subaru responde, aunque compartir un secreto solo entre nosotros dos suena atractivo y todo. Ran dice, Varus. Subaru, De repente, dando un paso adelante, Ran se acercó y balanceó su brazo, y el balde voló de la mano izquierda de Subaru. El metal golpeó el piso de piedra y su ruido agudo resonó por el pasillo. Sorprendido, Subaru estaba a punto de alzar la voz para preguntarle por qué hizo esto, pero Subaru dice, una mano se apretó sobre su cuello y cuando se dio cuenta de que había perdido el equilibrio estaba inmovilizado contra la pared. Bueno, aquí se ve que Ran estaba triste y impotente no quería creer que Subaru había perdido todos los recuerdos y tenía la esperanza de que era un tipo de plan de Subaru, ¿no? Subaru dice, ¿qué estás haciendo? Y Ran dice, dime, si no cortas esto. Ran también tiene otras ideas. Subaru, que queda en silencio, dice, ¿qué demonios te pasa? No te dije que no tengo nada. No te estoy mintiendo, yo... Ran dice, suficiente, escúpelo. Subaru queda en silencio. Ran dice, por favor, escúpelo, fuera. Subaru dice, ¿soy? Ran dice, por favor. Ran dice, si incluso Varus se ha olvidado, entonces Ren. Subaru queda en silencio. Y Ran dice, entonces Ren, ella... Subaru entendía que Ren era el nombre de su hermana pequeña por todo lo que ya habían conversado y tanta cosa, ¿no? Subaru dice, lo siento. Ran queda en silencio. Y así termina el capítulo 34.